No me había dado cuenta que había silenciado mi micrófono. ¿Se puede ver? Sí, Muy bien. Empezamos entonces. Lo primero que tenemos que ver para ver la familia de microprocesadores es justamente la lógica de programación. Todo esto desde el principio de las computadoras. Seguramente muchos de ustedes ya saben que toda la era de la computación empieza con las computadoras ENIAC, UNIVAC, que son las primeras que se utilizan para poder hacer cálculos y ese tipo de cosas. Pero era diferente cómo se las utilizaba antes a cómo se las utiliza ahora. ¿Cómo se las utiliza ahora? Todo el mundo ya lo sabemos. Si yo quiero hacer alguna carta, quiero utilizarla como procesador de palabras, lo único que tengo que hacer es habilitar el Word o no sé cómo se llama, o algún procesador de palabras y ya lo puedo utilizar como máquina de escribir, ¿no es cierto? Pero si quiero hacer diseño, qué sé yo, de un edificio o un puente, entonces cierro el Word y simplemente coloco AutoCAD o SolidWorks, ¿no es cierto? Es así de sencillo, esa es la lógica programada. Pero no era así de sencillo con la lógica cableada, puesto que para la lógica cableada, una ENIAC, una UNIVAC, tenías que recablear los módulos de la computadora. Y como estamos viendo en la imagen, eran computadoras que efectivamente utilizaban un sótano o espacios muy, muy grandes para trabajar. Como una imagen vale más de 1000 palabras, un video valdrá todo un diccionario, así que vamos a ver un par de videos para darnos cuenta mejor de cómo es que funcionaba esto, ¿ya? Si me permiten entonces, vamos a colocar el video de la ENIAC. Está en inglés, así que yo les voy a ir explicando algunas cosas de tal forma que no necesitemos utilizar el audio. Pero si ustedes quieren, creo que es mejor, se los voy a colocar el enlace del video de YouTube para que ustedes lo puedan ver. Estoy colocando en el chat. Ahí está. Si ustedes quieren ver más adelante y profundizar un poco y después me quieren preguntar, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces empezamos. La ENIAC. Fíjense entonces, ¿no? Una computadora de este tipo no era operada como en la actualidad las computadoras por una sola persona, sino eran muchas personas las que operaban. Fíjense el tamaño de cada uno de esos módulos y cada uno de esos módulos prácticamente está siendo operado por una persona, lo cual nos dice específicamente que en los principios de la era de las computadoras era bastante complicado. Para que pueda hacer algún tipo de trabajo, era justamente que teníamos que recablear cada uno de estos módulos para que tome alguna otra función para que se pueda hacer. Y obviamente cada uno de los operadores de los módulos tenía que estar muy atento y supervisando cada una de las acciones. Fíjense, ¿no es cierto? Cada uno de esos módulos está cableado y si quiero llevarlo a otro lugar, tengo que desenchufar esos cables y llevarlo hasta ese otro lugar, volverlo a enchufar. Por eso es que se llama la época de la lógica cableada. Todos los procesos se hacían de esa forma. Estas son imágenes que ustedes lo pueden ver en YouTube. Y ahora vamos a ver específicamente el video de cómo funciona esta computadora. Suficiente de imágenes. Fíjense entonces, ahí estamos viendo, este es el video que se los he pasado, se los he puesto en el chat, que es el funcionamiento de la ENIAC. Ahí está el principal usuario. Estas computadoras generalmente en un principio fueron hechas para el ejército. ¿En qué las utilizaba el ejército? Lo utilizaba para cálculos balísticos, envío de misiles y ese tipo de cosas que realmente era bastante pesado de calcular, ¿no? Entonces, para eso se utilizaban estas cosas.
Fíjense que los operadores constantemente tenían que estar supervisando y operando cada uno de los módulos para que la ENIAC realice su trabajo correctamente. Entonces, observamos aquí que los operadores deben estar atentos constantemente y fíjense, cambian y vuelven a cablear para ver si es que el proceso que se está realizando es correcto. Aquí vemos que el usuario principal es el que supervisa, ¿no? Porque cada uno de los módulos tiene su usuario que lo está administrando, pero a ese su supervisor nos dice cómo tiene que ser. ¿Cómo se alimentan los datos hacia la ENIAC? Ahí estamos viendo la famosa tarjeta perforada. Si ustedes han visto Los Simpson, la tesis de Apu está en una de estas, ¿no? En una de estas tarjetas perforadas, en un conjunto de ellas. Entonces, estas tarjetas perforadas, cuando tienen una perforación o un huequito, indica 1 y cuando no lo tienen, indica 0. Entonces, cada una de estas tarjetitas, al ser leída por el módulo de lectora de tarjetas perforadas, enciende y apaga los bits del procesador, obviamente del mainframe en este caso, y nos vamos a fijar cómo es que esa tarjeta perforada es interpretada por la ENIAC en sus múltiples módulos de interpretación. Ahí vemos un flashback, pero ahorita lo vamos a ver mejor. Ahí está cómo la tarjeta perforada enciende y apaga a través de sus huecos cada uno de los bits de los segmentos de procesador que tiene, ¿no? Ahí está, y no cambia. Desde aquí, entonces, cuando hay electricidad, significa que es 1, cuando no hay electricidad significa que es 0. Esa es la lógica binaria desde el principio de los tiempos en la computación. Entonces, cada uno de estos registros va a ser operado en función a eso. Una vez que se ha cargado la información de las tarjetas perforadas, la ENIAC, a través de estos registros, realiza el proceso de transformación o proceso, valga dicho, de la información para obtener los resultados que van a ser obtenidos con esa información, ¿no? Entonces, esto es interpretado por uno de los matemáticos. La conjunción de esta era es electrónicos y matemáticos. Los informáticos hemos venido después. Un matemático es que supervisa el trabajo específicamente porque es el principal que entiende la matemática binaria. El electrónico es el que se encarga específicamente del funcionamiento del hardware. Entonces, básicamente los ancestros del informático son los electrónicos y los matemáticos especializados en binario. Fíjense, entonces ahí podemos observar lo que significa lo que ha sido cablear para poder ver la información que se está reportando. Una vez que la ENIAC ha terminado el proceso, envía sus resultados y se imprimen a través de tarjetas perforadas. Los resultados también salen en forma de tarjetas perforadas. Estas tarjetas perforadas se llevan a otro módulo donde el módulo vuelve a leer las tarjetas y lo pasa a la impresora, dándonos el resultado que nosotros ya podemos entender, las personas comunes, puesto que cuando está en su forma de tarjeta perforada, está en su forma de ceros y unos, y eso básicamente lo puede entender un matemático, pero la información traducida para que los usuarios comunes lo puedan entender, y eso se hace a través de la impresora que estamos viendo desde el principio de los tiempos. También había una impresora. Aquí están dos de los principales creadores de la ENIAC y la UNIVAC, que lo vamos a ver en este momento. Viene su principal usuario, que son los militares, ¿no? Entonces, el funcionamiento de la ENIAC hasta la actualidad no cambia, es específicamente a través de ceros y unos, encendiéndose en sus registros. En la actualidad, los procesadores ya no utilizan focos, nosotros ya lo sabemos, utilizan bits,
que esos bits con electricidad significa 1 y cuando no tiene electricidad significa 0, y entonces eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar para ninguna de las tecnologías de procesadores, por eso los estamos viendo como familias de microprocesadores. Vamos a observar que después de esto, lo único que se hace es miniaturizar estos módulos. Ahí estamos viendo cómo el técnico está recableando un módulo, ya sea para que realice otro trabajo o alguno de los módulos se ha quemado y hay que reemplazarlo. Pero es forzosamente de esa forma, se tiene que recablear. Repito, es por eso que se llama la lógica cableada a toda esta época, ¿no? Me ha tocado ver también a algunas de estas personas que no confiaban en los resultados de la ENIAC y con sus calculadoras mecánicas verificaban si el resultado era correcto que se habían obtenido. Esto específicamente en la época de Senaco. Algunos sabrán que Bolivia entra a la era de la computación comprando 3 computadoras, una para La Paz, otra para Cochabamba y la última para Chuquisaca, porque Santa Cruz en esa época no era más que un barrio de 4 cuadras. Y Senaco es quien se encarga de administrar la computadora aquí en Cochabamba, y sus principales usuarios, uno de ellos era, por ejemplo, Elfec. Antes de la época de Senaco, Elfec, digamos que te medía en julio la electricidad, y la factura de julio te llegaba en noviembre. Básicamente tardaban 4 meses en procesar todas las facturas de un mes. Pero con la ayuda de las computadoras que llegaron aquí a Cochabamba, ese tiempo de 4 meses se reduce a una semana. Entonces, de lo que te medían la electricidad, a la semana ya te daban tu factura para que puedas ir a pagar. Entonces, todo eso ahora está miniaturizado y evolucionado en las PCs compatibles, ¿no? Porque esta máquina específicamente en su momento llegó a costar $2 millones. Y esto era prohibitivo pues para las personas, y por eso es que los primeros se los pueden costar son los militares, después algunas universidades. Pero evidentemente la llegada de los semiconductores, o sea, la miniaturización, los circuitos transistores que realizan los electrónicos, nos dan específicamente al maravilloso 8086, que ha sido el primero de los procesadores miniaturizados que se han utilizado para crear la PC compatible. La PC compatible entonces nace con este 8086 en la línea IBM. Evidentemente hay su competencia que utiliza el Motorola 6000, que nace con las computadoras personales también, pero de la línea Apple Macintosh. Entonces existen 2 computadoras, pero la Apple siempre fue más cara, así que por cuestión de costos, la línea de los procesadores del 8086 de IBM, de fabricación Intel de procesador, son los más ampliamente extendidos, son los que más se han utilizado a lo largo de la historia, no así los Motorola de Apple, que después lo vamos a ver. Entonces, ahora vamos a ver que el 8086, siendo el primer procesador que se utiliza para una PC compatible ampliamente utilizada, evoluciona hasta llegar a los procesadores actuales i9 y Ryzen. Vamos a ver algunos ejemplos de estos procesadores y luego vamos a ir viendo las características de algunos, ¿ok? Donde revisamos a nuestro video y donde está aquí. Entonces vamos a ver toda la línea Intel inicialmente. No está aquí el 8086, pero se los voy a mostrar. Ahí está el 286, el 386, una maravilla de procesador, uno de los más estables. Este fue un procesador carísimo, 486. Ya les voy a explicar por qué.
Ahí está el 486 de Intel y el 486 de AMD, hermanastros, siempre se han peleado Intel y AMD, una competencia que nos ha llevado a la tecnología actual. El Pentium, un procesador bastante bueno, muy bueno. MMX, que significa tecnología multimedia. Este es un Pentium de 133 MHz de velocidad. El Pentium Pro, que fue utilizado para servidores generalmente. El Pentium 2, le decían al procesador galleta. No fue muy bien recibido este procesador, por eso se bajan al Pentium 3 para volviendo a hacerlo pequeño. El Xeon para servidores. El infame Celeron que venía con menos caché. El Pentium 3, muy buen procesador, pero no duró mucho. Fue rápidamente reemplazado por los Pentium 4, pero era muy bueno también. El Pentium 3 Mobile, la primera versión que se podía utilizar en PC de escritorio o en portátil. El Pentium 3 Xeon, nuevamente procesadores para servidores netamente. El Pentium 4, hasta la actualidad este es uno de los procesadores más exitosos, lo siguen utilizando, no necesariamente en PC compatibles, sino en otros dispositivos, pero se sigue utilizando. El Pentium M, que es el mobile. Xeon para servidores, el Pentium Xeon. El Itanium, que fue otra línea que específicamente también se utilizó para servidores, que eran de la tecnología M2, ¿no es cierto? Como los últimos discos duros, estos eran específicamente para colocarlos en servidores de data centers para cloud computing. El Pentium 4 HT Hyperthreading, para los que han manejado Java hilos, esa tecnología maneja hilos por ti. El Hyperthreading Extreme Edition, muy bueno también. Celerones en Pentium 4, odiados los pobres. Nuevamente un Extreme Edition, pero además mayor velocidad. El Pentium D, las primeras pruebas del Dual, o sea, de doble núcleo. Los cores, estos ya especializados para que vengan con múltiples núcleos. Primero de ellos el core solo. El core duo, que significa dos núcleos. El core 2 solo, que era básicamente un Celeron. El dual core, que es lo mismo que el core duo, solamente con algunas mejoras en registros. El core 2 duo, evolución también, mejoras en registros y mejoras en velocidades. El duo mobile. Los quads, o sea, 4 núcleos. Creo que en la actualidad ya estamos en 16 núcleos, ¿no es cierto? El i9 creo que viene con 16 núcleos y los Ryzen ya de hecho vienen con 16 núcleos también. El quad core Extreme. Bien, pararemos ahí. Entonces, específicamente, esto significa pasar de la lógica cableada hasta la actualidad de una PC compatible, que es la lógica programada. Pero para que veamos específicamente
la evolución de estos procesadores. Voy a cortar un ratito esto y vamos a verlos a estos procesadores. Pónganme fijado en la pantalla para que puedan verlo mejor, por favor. Y aquí tengo lo que algún día espero dejar en la universidad, si me dan alguna vez una vitrina para dejarlo como museo. Este es el 8086. Aquí está. Este es el principio de toda la tecnología que tenemos en la actualidad. Todo empezó aquí. Antes de esto, las computadoras eran súper caras y nadie las podía acceder. Tenían otros procesadores también, como por ejemplo el 8088, el 8085, pero no eran populares y nadie los quería porque eran de 8 bits. Este es el 286 de 16 bits, que fue un éxito, pero impresionante. Aquí está. Este es el primero. Sí, venía. Parece uno de los PICs actuales, ¿no? Un 16F84, un 18550, pero aquí está. Este es un 286. El primero. Y aquí tenemos el 8286. Ya fue un procesador cerámico. Aquí está. Creo que no se va a poder leer, pero si lo intentan, no se lee, ¿no? Al menos yo no lo puedo leer desde la pantalla, ¿no? Porque si lo veo así, obviamente lo veo, dice 286. Pero aquí está. Este es el 286. Y ahora nos vamos. ¿Dónde estás? No lo tengo en Intel, pero sí lo tengo en AMD, el 386. Aquí está. Este es uno de los procesadores más estables que hubo. Este es un 386 de AMD. Fíjense que cambia un poquito, ¿no?, la arquitectura, pero el núcleo no cambia para nada. Es lo mismo. Y aquí tenemos uno de los procesadores más caros. Este valía lo mismo que toda una computadora con 386. Así de caro fue el 486 cuando salió. Fue tan caro que tuvieron que sacar versiones inferiores, que se llamaron simplemente el 486DX o el 486SX, que eran procesadores mucho más baratos. Pero este, cuando salió, era carísimo. Valía lo que vale una computadora 386 completa: monitor, teclado, disco duro, memoria RAM, tarjeta madre. Todo eso valía solamente este, el 486DX2, que estuvo en el mercado mucho tiempo porque realmente era muy, muy buen procesador. Y el último de los 486 que salió fue el 486DX4. Este es de 100 MHz de velocidad. También muy bueno, buenísimo, súper estable. Y después de los 486 vienen los Pentium. Aquí es interesante porque hasta el 486 había el Intel 8086 y el AMD 8086. Había el Intel
286 y había el AMD 286. Había el 386 de Intel y el 386 de AMD. Había el 486 de AMD y había el 486 de Intel. Pero a partir de aquí, Intel deja de utilizar la nomenclatura x86, aunque el núcleo sigue siendo x86, y le pone de nombre Pentium. Entonces AMD ya no puede utilizar Pentium y le coloca la nomenclatura K. K5, K6 es el Pentium de AMD, o sea, vale decir el 586. Entonces, así se diferenciaban el Pentium de los AMDs. Creo que no, ahí está. Esos son los dos. Aquí es donde se dividen las líneas para lo que actualmente llegamos a procesadores I y procesadores Ryzen, que son distintos nombres. Previo a esto, los nombres eran iguales: 8086, 286, 386 y 486. Y luego llegamos donde está mi infame. Un momentito, por favor. No recuerdo dónde he dejado mi infame. Denme un segundo. Pero sí lo he utilizado esta mañana. Ya lo encontré al infame. Aquí está. Fíjense las dimensiones de lo que fue el Pentium 2. Si lo comparamos con un Pentium 1, ¿qué diferencia, no? Evidentemente este procesador Pentium 2 ya viene con su propio disipador de calor, que al final le trajo problemas también, porque cuando se arruinaba el disipador de calor, entonces tenías que cambiar casi todo el procesador, porque no había de repuesto este disipador de calor, entonces lo cual era grave. Y si quieren verlo sin eso, el Pentium 2 era así. Aquí lo tengo destrozado. Esto es específicamente el procesador Pentium 2. Está. Con toda su carcasa es así. Ahí lo tenemos al infame Pentium 2, que no fue muy bien recibido. El K6 fue su equivalente en AMD. K6. Aquí está. K62. Entonces, este fue un procesador mucho más aceptado a nivel mundial. ¿Por qué? Porque era pequeño y le podías poner cualquier disipador de calor. Intel te obligaba a utilizar su disipador de calor que venía, y eso era bastante molesto. Aparte de que ya empezaron aquí también a necesitar tarjetas madres especiales, mientras que en los procesadores K no, seguían utilizando las estándar, de puerto estándar, el socket común y silvestre que se utilizaba antes también. Pero si lo comparamos con el Pentium 2, la tarjeta madre tenía que ser específica para estos procesadores, ¿no? Entonces, ¿esto qué significaba? Que en mi tarjeta madre yo le podía poner un procesador Intel, digamos un 486, le podía poner un procesador Intel o un AMD, no importaba, daba lo mismo. Pero en los Pentium podía ponerle Intel o AMD, tampoco importaba, funcionaba. Pero con esto vemos que se cambia completamente. Entonces necesito tarjeta madre para AMD y necesito tarjeta madre especial para Intel. Esto se solucionó un poco con este adaptador. Aquí lo tenemos al adaptador. Entonces yo podía utilizar mi procesador AMD en una tarjeta madre
hecha para Intel Pentium 2 con este adaptador y funcionaba. Pero era un poco molesto y además que la gente desconfiaba de tener que comprar un adaptador para poder utilizarlo a este procesador. Entonces, por lo cual Intel decidió regresar nomás a los procesadores pequeños, donde uno podía escoger el tipo de disipador que quería. Si me da un momento, por favor, ¿dónde está mi Pentium? Este es un Celeron. Aquí está. Fíjense entonces, regresamos, espero que se pueda ver, creo que sí, voy a tratar de quedarme quieto lo más posible. Ahí está, ese es el Pentium 3. Si lo comparamos con el Pentium 2, fíjense, vuelve a ser pequeño, ¿no? Con sus patitas y todo para que pueda ingresar en cualquier socket. Entonces podía utilizar o Intel o AMD en mi tarjeta madre, y entonces el Pentium 3 volvió a ser muy utilizado, porque la verdad hay algunos fanáticos de AMD y hay algunos fanáticos de Intel, en los cuales me encuentro yo. Yo soy fanático de Intel. Una sola vez he tenido una computadora con AMD. Me ha funcionado muy bien, pero lo dejé porque de pronto el procesador se quemó sin ninguna razón. Entonces, desde esa vez no utilizo AMD, solamente utilizo Intel. Pero obviamente eso no significa que AMD sea malo, ya ha evolucionado también, y actualmente yo estoy muy consciente de que los mejores procesadores para jugar o para hacer renderización son AMD, indudablemente. Pero, como todo viejito, yo me voy a morir con Intel. También tenemos aquí, de esta misma línea, al infame Celeron. No sé si se puede leer. Ahí dice Celeron, que es básicamente el mismo procesador. Fíjense, es del mismo tamaño. Ahí está, el mismo tamaño, ¿no es cierto? Que el Celeron venía con menos características, venía con algunos registros recortados y sobre todo venía con menos caché. Y entonces eso lo hacía un procesador bastante lento. Entonces lo voy a colocar así, se vea Intel. Entonces, este procesador generalmente utilizado para trabajos, no, para computadoras que realizaban un trabajo no muy exigente, ¿no? Word, una de esas cosas que no requería mucha potencia. Pero también aquí lo vamos a comparar. Aquí tenemos a su competencia, que si ustedes lo pueden ver es AMD Duron. Ahí está. Estos son los que estuvieron campeantes durante la línea de la época del Pentium 3, que vendría a ser específicamente el 686, ¿no? El 586 es Pentium, el Pentium 2 es 686 y este sería el 787. Ahí los tenemos a los tres. Y después dejamos de lado a estos procesadores y pasamos, ¿dónde está? Aquí está. Aquí tenemos, espero que se pueda ver, el Pentium 4. Y si lo comparamos con el Pentium 3, ¿dónde está el Pentium 3? Aquí está. Lo comparamos, fíjense, se reduce enormemente el tamaño. Los sockets también, por ende, cambian. Por eso ahora cada procesador tiene su propio socket. Y vuelven a diferenciarse de esa forma. No puedes utilizar
una tarjeta madre hecha para sockets AMD y colocándole un socket de Intel, para lo cual existen los procesadores netamente de AMD. Por favor, para leer esto ya necesito una lupa, porque los números son tan chiquititos. Este también es un Pentium 4. Aquí está. No sé si se ve, espero que sí, pero es un AMD Sempron. Ya tienen diferentes nombres, ¿no? Fíjense, inclusive los tamaños de la línea Pentium 4. Y finalmente lo tengo. De sí que no se va a poder ver. Sí, es bien difícil que se vea. No tengo procesador Core, pero sí tengo procesador i. Aquí está. Fíjense, si lo comparamos con los Pentium y los Cores, aquí lo tengo nuevamente el Pentium 4. Fíjense, siempre hasta aquí tuvieron patitas, todos, desde el principio que les mostré, todos tenían patitas, ¿no? Y de los Is ya son por contacto, ya no tienen patitas, fíjense. No, ya no hay patitas, sí tiene patitas. Ya no. Es un i3 específicamente, y es un Pentium 4. Y ahí están los procesadores y su evolución hasta la actualidad. Tengo algunos souvenirs también, como por ejemplo, fue uno de los primeros procesadores a los cuales se les podía hacer overclocking, o sea, podías overclockearlos, o sea, podías acelerarles su reloj para que tengan mayor velocidad, y fíjate que venía con su propio disipador de calor. Antes de esto, vuelvo a mostrar, los 486 no requerían, era recomendable, pero no requerían disipador de calor. Pero uno de los primeros, para los que sí podías hacerle overclocking, sí requería su propio disipador, y fíjense, viene built-in, o sea, viene construido, no lo puedes quitar. Después, ¿qué otra cosa les puedo mostrar? Juntándolo con otro, ¿dónde quedó mi 8086? Aquí está. Aquí está, les repito, el 8086. Y aquí está su coprocesador matemático, el 8087. Fíjense, es más pequeñito. Pero este es el 8087, coprocesador matemático específico para manejar punto flotante, para manejar reales. Después no he podido conseguir más del 8287 ni nada de eso. A ver, déjenme ver qué es esto. Es un Sempron Mobile. Fíjense, comparado con el Sempron que les había mostrado hace rato, aquí está. Este es un Sempron de escritorio. Este es un Sempron Mobile. Fíjense la diferencia, ¿no? Inclusive el procesador es más pequeñito. No por mucho, pero es más pequeñito. Y sus patitas también son de diferentes distribuciones, de diferente forma. Eso significaba que eran específicamente mobile. Ahora tengo también, ¿dónde está? Necesito una vitrina para mostrárselos, me encantaría mostrárselos. Déjenme ver qué es esto. Este es un 8086, pero de AMD. Si lo comparamos con el Intel, ¿dónde he puesto el Intel? Se me ha perdido el Intel. Bueno, aquí está. Es que ya lo llevo. Si lo comparamos específicamente, claramente se nota el logo de AMD en y el otro difícilmente se puede ver que es Intel, ¿no?
si acaso. Entonces siempre ha habido la competencia AMD Intel. ¿Dónde está? Quiero mostrarles este que es un Celeron. Aquí tengo, aquí está, de los primeros Pentium que ha salido, y este es el último Pentium que sale. Este es el de tecnología MMX. Este no traía tecnología MMX. Más adelante les voy a explicar qué es MMX. Pero fíjense, eran diferentes completamente, ¿no? Este es el Pentium MMX de 233 MHz de velocidad. Este es el Pentium de 133 MHz de velocidad. Se me ha perdido un procesador que no sé dónde es. Por eso necesito para de RAM, les voy a tener que dar otro. Este es un K5 que ya se los he mostrado. Aquí está. Fíjense dónde está mi adaptador. Este es el 286 que les había mostrado, cerámico. Y este es un 286 de una computadora portátil DTK. No sé si se puede leer, pero ahí está. Es una 286 de portátil. Fíjense cómo eran diferentes las tecnologías para una PC de escritorio y para una portátil. No sé dónde he dejado, tenía un 486 también, y eso se los quería mostrar, o a lo mejor he puesto por aquí y no lo estoy encontrando. Estos son, tal vez está aquí, no está, ya se me cayó un procesador. No lo encuentro. Quería mostrarles el mobile del Pentium del 486, pero no lo encuentro. Aquí está por si acaso la diferencia con un Athlon. ¿Dónde están los neutrones, los durones? Este era. Este es un Intel. Este es un Celeron. Aquí está. Este es básicamente el Celeron de AMD, que es un Durón. Y este es el Athlon. Muy buen procesador también. Desafortunadamente no encuentro mi 486 Mobile, lo lamento mucho. No sé dónde lo he dejado, pero no está por aquí. Aquí está. Vemos, aquí está. Este es un procesador 486. Lo vemos, aquí está, grande, enorme, con sus patotas. Y este es su 486 de una máquina Giga Pro. Fíjense el tamaño. Tiene una estructura metálica. Fíjense las dimensiones, pero ahora fíjense el grosor, ¿no? O sea, este es un mobile. O sea, no es mobile en esta época, ¿no? Me traiciona mi cerebro. Este es un procesador para portátil. Fíjense, sus patitas también son bien chiquititas comparadas con estos. Ahí está. Para que vean la diferencia que ha sido durante toda la evolución de estos procesadores. Bien, eso es todo lo que tengo para mostrarles. Tengo más cosas, pero que en algún rato voy a conseguir algo para colocarlos y dejarlo en la universidad para que cualquiera lo pueda ir a ver. Ahora permítanme un momentito mientras guardo, por favor. Mientras tanto, mientras guardo, puedo observar si tienen alguna duda o alguna sugerencia o comentario de dónde han nacido ustedes en la época de la computación. Yo he nacido a la época de la computación en el 80-86, cuando era una rata de
laboratorio de computación de mi colegio. Un momentito, se me pegó el procesador. Bien, no sé si alguien tiene algún comentario. Reviso. Una vez torcida las patitas del esquí. Buenas tardes, Inge. Hola. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué los procesadores Intel Celeron eran los más odiados? ¿Por qué los procesadores Intel Celeron eran los más odiados? Bien, vamos a ver más adelante los registros que tienen los procesadores. Hay registros de núcleo del 8086 y hay registros adicionales que se le añadieron a lo largo de la evolución a los procesadores. Pero los Intel normales, digamos, los normales, llamémosle, los Pentium 1, bueno, no había acelerado en Pentium 1, Pentium 2 tampoco había acelerado. A partir del Pentium 3 ya aparecen los Celerones, los Intel Celerones, que son procesadores que no venían con la misma cantidad de registros y encima no venían con la misma cantidad de memoria caché. Ustedes saben lo que es la memoria caché, es la memoria que se encarga de almacenar los trabajos repetitivos, entonces no tiene que viajar la información del disco duro a la memoria y al procesador. Esta memoria caché se encarga de almacenar esta información o trabajos repetitivos en esa memoria caché precisamente y evitando de que viaje del disco duro a la memoria, interactuando directamente entre caché y procesador, lo cual hacía mucho más rápido. Los procesadores Pentium 3, Pentium 4 venían con 512 de memoria caché. Los Celerones venían con 64K de caché, con 128K de caché, o sea, era un caché demasiado pequeño como para que se puedan almacenar estas tareas, y entonces tenías que volver al antiguo proceso de llevar del disco duro a la memoria RAM, de la memoria RAM al procesador, y eso hacía que se vuelva más lento. Por eso es que eran súper odiados. Pero esto también, bueno, nosotros los hemos odiado y en muchos lugares no tanto, porque era una simple lógica. Si vas a utilizar una computadora para hacer un trabajo pesado, tienes que comprar una Pentium 3, 24. Pero si solamente lo vas a utilizar para hacer procesador de palabras o tareas así bien sencillas que no requieren potencia, entonces usas un Celeron. Ahora, por economía, obviamente el Pentium 3, si no estoy equivocado y la memoria no me falla, porque últimamente me falla todo, es que el procesador Pentium 3 valía $420 contra los 220 o a veces hasta 190 que valía un Celeron. Entonces ese era un ahorro grandísimo para una computadora. Pero los odiaban, ¿por qué? Porque querían que el Celeron funcione a la misma potencia que un Pentium normal. Y obviamente no podía porque venía más recortado en sus recursos el Celeron. Y por eso lo odiaron al Celeron, por tener menos caché y por tener menos registros. ¿Ok? ¿He sido claro? Sí, Muy bueno, bien. claro. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna sugerencia. Sí, adelante, Israel, puedes abrir tu micrófono o escribir tu pregunta en el chat. Buenas Sí, tardes, Inge. dale. Una consulta. En algún momento nos han mostrado esos procesadores que eran tipo galleta. En alguna ocasión vi unas placas que tenían ese slot así largo para ese procesador, pero también tenían el socket. Entonces la duda que tengo es que estas tarjetas madres funcionaban con dos procesadores. No, esa tarjeta madre, justamente les dije, ¿no es cierto? Fue un gran problema.
que creó Intel al sacar estos procesadores galleta porque necesitaban un socket especial. Pero evidentemente, para que los fabricantes de tarjetas madres, en su tiempo DFI, MSI, después, ¿cuál era otro? Era AMI Megatrend, que eran los que soportaban estas tarjetas madres a estos procesadores, decidieron que no podían invertir en fabricar tarjetas madres para Intel y tarjetas madres para AMD. Entonces lo que hicieron fue colocar los dos sockets en la tarjeta madre, pero venían con un jumper. Un jumper son unas patitas como donde conectamos los LEDs del disco duro o tu power button de la PC o tu reset button. Esos jumpers eran similares para estos. Entonces, cuando le quitabas el jumper, o sea, desunías o no había contacto entre las patitas del jumper, significaba que iba a funcionar para el procesador galleta. Si le ponías un jumper, o sea, hacías contacto entre las dos patitas del jumper, significaba que se deshabilitaba la electricidad hacia el procesador galleta, o sea, no lo podías utilizar al Intel, y se activaba la electricidad al procesador pequeño para AMD. No funcionaba específicamente con un procesador Intel y un procesador AMD al mismo tiempo. No pasaba eso. Con ese jumper seleccionabas qué procesador querías que funcione. Pero eso no quita que hay tarjetas madres que son multiprocesador, o sea, que tienen para múltiples procesadores. Generalmente tarjetas madres se utilizan en servidor. Hay tarjetas madres que soportan dos servidores. Estamos hablando en el orden de que valen $5,000 o hasta $10,000 de una de esas computadoras. Pero respondiendo específicamente a tu pregunta, era eso, ¿no? Que o usabas procesador AMD o usabas procesador Intel, no usabas los dos al mismo tiempo. No sé si ha sido claro. Sí, muchas gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Por favor. Buenas tardes, ingeniero. ¿Se me escucha? Sí. Una consulta. ¿Qué parámetros hay que considerar cuando hay que, por ejemplo, tienes una tarjeta madre, una computadora, y digamos, quieres actualizar el procesador? ¿Es posible hacer eso actualmente o como antes? ¿Es posible? Sí. Mi conexión a internet no es estable, dice. Aquí puedes obtener ayuda. No sé si me están escuchando bien. Por eso es que no me gusta utilizar mucho cámara web. Lo voy a desactivar ya, porque la cámara web consume ancho de banda y me genera estos problemas. ¿Me dicen si me están escuchando bien o no, por favor? Se escucha entrecortado. Ahora, ¿qué tal? ¿Ya lo he desactivado la web? Ahora sí está más fluido. Muy bien. Entonces, tu pregunta es, ¿qué consideraciones debo de tener para armar una computadora a la cual le pueda actualizar el procesador? Primero que nada, tienes que leer en la página del fabricante si la tarjeta madre que estás por adquirir qué números o qué modelos de procesadores soporta. Por ejemplo, yo tengo el Intel DW55B o B55, no estoy seguro ya, pero sí sé que es esta línea, que me soporta procesadores i3, i5 e i7, pero de primera generación, así de antiguo soy. Entonces, yo efectivamente me he comprado inicialmente cuando recién salieron los Is, porque yo siempre me gusta tener lo último de la tecnología, me compré un i3, pero verifiqué en la página de Intel que esta tarjeta madre, no le he dado enter, ahí está, el DW55B, que esta tarjeta madre podría soportar procesadores i5 e i7.
Entonces, cuando ya cambié de procesador, lo cambié a un i7, que fue el i7 de primera generación también. Pero esta tarjeta madre no soporta ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta generación, por lo cual estoy destacado en solamente poder cambiarle eso. Hay que ver en el fabricante de cada tarjeta madre, porque actualmente ya no hay tarjetas madres Intel a la venta, creo. Al menos si yo cuando he ido a buscar para armarme otra máquina, no había tarjetas madres Intel, todo era Asus o ASRock o similar. Y la verdad es que, como les dije hace rato, yo soy fanático de Intel y hasta que no me consiga una tarjeta madre Intel no me voy a armar otro computador. Pero obviamente cuando la consiga voy a ver hasta qué procesadores soporta. ¿Por qué yo armé inicialmente una Intel DW55B con una i3? Economía, costos. Porque el i3 valía en su momento $250 contra los 600 que valía el el i7. Entonces, por economía no pude comprarme i7 a primera mano. Ya cuando el i7 bajó de costos, ya había primera generación y segunda generación, y el i7 estaba por desaparecer de primera generación, entonces opté por cambiar de i3 a i7. Por eso es que el procesador que les he mostrado es mi procesador i3, pero que ya no le doy uso, ¿no? No sé si has respondido a tu pregunta, Camilo. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, inquietud? Ahora es el momento. Adelante, Israel. Una consulta más. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre lo que son el CPU y el GPU? Ya. El CPU es básicamente, volveré a presentar. Espero que se esté viendo. Sí, se ve. El CPU es lo que colocamos aquí nuestro procesador en el, ¿no? Desde el 80, el microprocesador o procesador central, que es el que estudiamos. Ese es el Central Process Unit, por eso es CPU. Ahora, ¿qué es un GPU? Es un Graphic Process Unit, que es específicamente un procesador especializado en gráficos. ¿Esto qué significa? Que inicialmente en la época del 12, respondiendo a la pregunta, que en la época del 80-86 no había procesador gráfico, había tarjeta gráfica, sí había, que transformaba la información que le enviaba el CPU, vale decir el 80-86, en señales que se representaban en la pantalla o monitor. Esa era la función de la tarjeta gráfica, que lo único que venía era con memoria para ver si almacenaba más información, ya sea por colores o por número de píxeles. Pero en la actualidad, el requerimiento de gráficos es tan grande que ya se ha decidido hace mucho tiempo ya, desde el 21.2 específicamente, que ya no se dependa del 8086 para procesar los gráficos, sino que la información sea procesada por otro procesador, en este caso el GPU. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, cuando tú todo el mundo ha debido de jugar Medalla de Honor, o Fortnite o algo por el estilo, y alguna vez han debido de utilizar el sniper, ¿verdad? O sea, el francotirador, que si tú le das clic derecho al mouse, te amplía esa imagen sin perder calidad. Esa ampliación es un montón de cálculo matemático y cálculo vectorial y en reales. Si se lo dejo al 8086, va a tener que dejar de realizar todo el trabajo que está realizando, que es luz de datos, memoria,
proceso de información, desechar todo ese trabajo y simplemente dedicarse a hacer el cálculo vectorial, lo cual es muy pesado para el 8086. Entonces, por eso es que el GPU o el Graphic Process Unit se encarga de hacer esos cálculos y mostrarlos en la pantalla. Por eso es que las tarjetas gráficas en la actualidad valen inclusive mucho más caro que algunas computadoras. Si no estoy equivocado, la última Asus de Nvidia que he visto, que tiene específicamente 32 gigas de memoria como tarjeta gráfica, vale $2.500. Y armarte una PC normal, creo que está en el orden de los $800 y $900, ¿no es cierto? Con una, obviamente sin tarjeta gráfica poderosa. En otras palabras, por eso son caras las gamers, las PC gamers, porque su tarjeta madre es sumamente cara. No sé si ha sido claro. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas tenemos? ¿Hay alguna más? Me voy a fijar el chat. Adelante. Adelante, adelante. Perdón, otra vez, otra consulta. Ya que se ha hablado de la GPU y de la CPU, actualmente las computadoras poseen, si se tiene GPU, esto del FPU, del procesador, coprocesador matemático que se habló. La GPU específicamente trabaja con el coprocesador matemático específicamente. ¿Por qué? Porque la GPU evidentemente es para que realice esos cálculos. Pero una cosa es, como hemos visto, el 8086 y otra cosa es el 8087. Aunque ahora, en la actualidad, ambos, el 8086 y el 8087, están sobre el mismo procesador, cada uno tiene su bus de datos. Entonces, la GPU trabaja específicamente con el 8087, dejando de lado al 8086. Entonces, sí. Pero la GPU se especializa más en mostrar las cosas en pantalla y hacer esos cálculos. ¿Qué cálculos, por ejemplo? Los informáticos, los electrónicos seguramente lo van a ver, los informáticos tienen la materia de graficación por computadora, que por ejemplo ahí se ve esta tecnología o esta técnica de graficación que se llama ray tracing, o sea, rastrear los rayos, que es la iluminación. O sea, hay que simular la iluminación como si fuera en la vida real. Y es bien diferente colocar un haz de luz en la parte superior de la pantalla a colocar un haz de luz en la parte inferior de la pantalla, que en la vida real sería el foco de tu cuarto contra una lámpara que está en el piso. O sea, crea diferentes sombras. Entonces, la GPU se especializa en eso, pero con los datos matemáticos que le manda el 8087. ¿Ahora sí? ¿Ha sido claro? Sí, gracias. Ok, no hay ningún problema. Me encanta que hagan este tipo de preguntas. ¿Qué más? ¿Qué más podemos absorber de dudas? Porque después ya vamos a entrar casi a la programación. Tenemos que despachar mañana más esto y la siguiente semana entrar a la programación. ¿Qué más? ¿Qué más? Pregunten, pregunten. Bien, si no hay más preguntas, procedemos entonces. Aquí está, aquí lo tenemos, lo hemos visto por cámara web al maravilloso y siempre bien ponderado de 1978, imagínense, desde esa época es el 8086. Yo tenía 2 añitos cuando ha salido este procesador. Ustedes estaban separados todavía en el ADN de sus papás y de sus mamás. Ni en proyecto estaba. Y ya salió este maravilloso procesador
es el Intel 8086, que fue el primer procesador de 16 bits. Era maravilloso. Vamos a ver qué significan esos 16 bits. Pero tuvo un problema, que en su momento no fue un problema, porque su bus de datos era de 8 bits. No fue problema porque no había tanto que procesar. Entonces el bus de datos alcanzaba perfectamente para los resultados que entregaba el procesador. Tenía maravillosos 8 MHz de velocidad. Era increíble lo rápido que hacía las cosas. Yo recuerdo, porque este tipo de máquinas tenía en mi colegio, en su laboratorio de computación, era increíble lo rápido que procesaba las cosas. Yo recuerdo utilizar el WordStar, Lotus, que seguramente ustedes no han escuchado, tal vez hayan escuchado el GoPro, y después el Excel, que fueron las primeras horas electrónicas. Era maravilloso cómo funcionaba. Era una maravilla si podías utilizar una 8086 con 128K de RAM. Todo procesado. Y era mejor todavía si lo encontrabas con un disco duro, porque estas computadoras no venían con disco duro. Todo era disquetes. Entonces, tu sistema operativo estaba en disquetes. Esta era la época en la que las computadoras venían con 2 disqueteras. Una disquetera manejaba el sistema operativo y la otra disquetera manejaba tus programas, WordStar, Lotus y tus datos también. Entonces funcionaba así. Pero si podías, y era carísimo tener un disco duro, entonces podías tener tu sistema operativo en el disco duro. Era una maravilla de computadora. Estas computadoras tenían la tecnología EGA-CGA. No sé si ustedes han visto en las películas antiguas esas computadoras con monitores de letras naranjas o letras verdes que no podían mostrar gráficos. Esas eran estas computadoras con monitor de letras verdes o letras naranjas, que era la tecnología EGA y CGA. ¿Qué hora es? A lo mejor ya estoy pasando. Ya es hora. No me va a dar tiempo para terminar. Pararé aquí. No me va a dar tiempo para terminar porque tenemos que ver todos los procesadores y sus características, y son altísimos, fíjense. Entonces lo pararemos aquí. Mañana vamos a continuar con la explicación de toda la familia de los 8086 y obviamente los ángeles también, porque son hermanastros, ya lo hemos visto, y luego ingresaremos a la tecnología ARM, que son de los celulares, y a ver si el semestre podemos programar assembler de celulares, si es que todo va bien. Eso significa si es que ustedes estudian. ¿Ok? Entonces nos